ti, Señor. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomamos asiento. Gracias a los músicos. Gloria a Dios. Bueno, qué bueno que estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, saben que este día es un día del Señor. No es nuestro. O sea que si usted cree que hay otra cosa más importante que hacer que alabar al Señor en su casa de oración, está desenfocado 100%. Lo mejor que uno puede hacer un día de domingo es y lo más importante es congregarse y alabar al Señor. ¿Amén o no amén? Bueno, gloria a Dios. Tenía un anuncio para hacerles antes de compartir una palabra en Juan 11. Mientras lo van buscando, yo sé que todos en este lugar trajeron su Biblia, que todos los días leen un párrafo de la Escritura. Yo ya lo sé. Me quiero convencer, pero no es así. Ya sé que no es así. El anuncio que quiero darles es que tenemos la visita del pastor Carlos Rendón. Para los servidores, para los líderes y aquellos que están sirviendo en la obra del Señor de alguna u otra manera, de manera permanente digo, vamos a poder disfrutar un tiempo el día sábado 4 de septiembre. Habíamos programado, como en febrero, una jornada de doble pastor, pero bueno, justamente no podemos hacer coincidir porque habíamos quedado para el día 11 y 12 de septiembre, pero nos olvidamos que ese día, el 12, es los comicios, las PASO, hay que ir a votar. Y bueno, muchos van a estar afectados a la actividad de la elección. Así que decidimos cambiar la fecha para que todos podamos aprovechar, ya que Dios permite que vengan de lejos pastores. El pastor Carlos Rendón es un pastor colombiano que está sirviendo en Rosario y bueno, ya nos ha visitado y nos ha bendecido y bueno, tenemos la oportunidad de volver a contar con él. Los días 5, el día 4 va a ser exclusivamente para los que sirven. La actividad comienza a la mañana. Va a haber un taller a la tarde también, la plenaria a la noche. Y bueno, el domingo sí están todos invitados en este mismo horario, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Pero con la única diferencia, como hasta ahora, porque justamente tenemos de invitado al pastor, aquellos que desean venir a la... No hay ningún problema, están invitados, seguramente el pastor no va a hablar la misma palabra a las 4 que a las 6. Y bueno, aquellos que deseen están invitados, es decir, a quedarse o a los que son de este horario venir a más temprano. Pero queda expresamente a decisión de todos los que deseen, no es una obligación. Bueno, y así también el anuncio continúa porque no queremos dejar de desaprovechar, o mejor, de aprovechar, mejor dicho, no queremos dejar de aprovechar al pastor Gustavo Brayet. Es un pastor que es el vicepresidente de la región 3, está radicado en Córdoba, es un marplatense radicado en Córdoba, así que él está ejerciendo allí su ministerio hermoso, creciente, y bueno, también lo vamos a invitar, pero para la semana siguiente a las elecciones, que sería 18 y 19, creo, ¿no? Sí, 18 y 19 de septiembre. Así que sábado y domingo. Con una cosa muy especial, que el pastor Gustavo Brayet va a estar viniendo el día viernes. Es decir, y entonces, ¿cuántos varones hay acá? A ver, levanten la mano. Varones, todos, no importa la edad. Aún en el vientre de la madre, los varones, bueno, pueden venir el día viernes, es decir, va a estar el 18 y 19, sería el 17, viernes 17 de septiembre,
vamos a hacer una reunión exclusivamente para varones. Vamos a hacer una reunión a lo macho. ¿Qué les parece? Ningún varón dijo nada, che. Gloria a Dios. Bueno, y como es vamos a tener la posibilidad de tener al pastor el día viernes. Bueno, y la misma metodología para el sábado, los servidores, y el domingo en las dos reuniones como ahora, teniendo la misma posibilidad de estar en las dos. Así que tenemos en septiembre, un septiembre bendecido de visitas. Vamos a tratar de aprovechar al máximo las visitas que Dios nos permite recibir en nuestra ciudad. Cuando Dios mueve un siervo es para bendecirnos. Bendecirnos no solamente a nosotros, sino también a nuestra querida ciudad de Punta Alta. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Bueno, gloria a Dios. Vamos, che. Bueno, quiero hablar una palabra. Juan capítulo 11, verso 38 al 44. Juan 11, 38 al 44. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Hasta acá leemos el pasaje. Un pasaje por demás conocido. Y bueno, vamos a ver qué Dios tiene para hablarnos en este día. Bueno, yo le puse como título a esta palabra, acérquese lo más que pueda y vea. Acérquese lo más que pueda y vea. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Creo que una de las cosas que vamos a destacar de este pasaje es la condición de Lázaro, haber muerto, y a la misma vez la resurrección y la acción de Jesús. Es decir, Jesús, creo que en algún sentido a lo que voy es que todos, en mayor o menor medida, somos o fuimos un Lázaro atado en una tumba, porque venimos de ahí, venimos de una tumba espiritual, venimos de un lugar donde la Biblia dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Si nos dio vida, significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos nosotros, seguramente, espiritualmente, hemos escuchado la voz de Jesús, como en el caso de Lázaro, diciendo, Lázaro, ven fuera, pero pronunciando cada uno de los nombres en este lugar, de tu nombre, mi nombre, pronunciando este nombre, dándonos vida. Pero quedó la tarea inconclusa. Fíjense qué interesante, por eso les reitero la acción de Jesús. Cuando le dice a los discípulos, a los que estaban allí, dice que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Desatadle. ¿Qué cosa les dijo? Desatadle y dejadle ir. Lo repetimos todo. Desatadle y dejadle ir. Justamente esto no era lo que iba a hacer Jesús.
Jesús hizo lo más importante, que es darle vida. Era lo que estaba muerto, traerlo a la vida, resucitarlo. De hecho, la hermana de Lázaro, Marta, en este caso ustedes saben que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Marta, que aparentemente era la más osada, porque la encontramos en otro escenario con Jesús, reprochándole que su hermana María no hacía nada y que ella era la que servía y la que se preocupaba en servir. ¿Se acuerdan, sí o no? Bueno, y en este caso, Marta fue la que le dijo, Señor, hiede ya. Es decir, sale olor a podrido. Es decir, hay un olor nauseabundo. Ya van 4 días que está muerto. ¿Y qué le pasa a una persona que murió hace 4 días? Ya su cuerpo entra en un estado de descomposición. ¿Sí o no? Y bueno, justamente, hermanos, yo quiero que nos traspolemos espiritualmente justamente a este hecho, ¿no? Que si bien esto fue algo real, fue algo que sucedió literalmente tal como la Biblia lo relata, pero también nosotros sabemos que, como les dije, en mayor o en menor medida cada uno de nosotros podemos ser ese Lázaro que aunque salió de la tumba o estuvimos en una tumba, pero posiblemente estemos vendados y necesitemos que alguien nos quite las vendas, nos saque todo ese sudario de la cara a veces que no nos permite ver con claridad. Y esto es a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados por Dios a robar las tumbas de la sociedad para alcanzar las personalidades caídas como Lázaro, quien enfermó, fue atrapado por la muerte, envuelto y enrollado dentro de una tumba. Bueno, y no nos dimos cuenta, hermanos, pero posiblemente anduvimos emocionalmente enfermos. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta que estamos inmersos en una sociedad que realmente está quebrantada? Una sociedad que vive su propio quebranto, que se lamenta, una sociedad que se expresa con una acción de rebeldía, donde los gritos de ira, las manifestaciones de disconformidad, aún, hermanos, los mismos divorcios, las separaciones, los abandónicos, padres abandónicos, madres abandónicas, hermanos, todos esos no son otra cosa que expresiones de dolor en el corazón, de amargura, de disconformidad interior, digamos, de un problema emocional. Por eso tenemos una sociedad que justamente apunta y aquellos que están encargados de mostrarnos el camino, y me refiero a los gobiernos, los estados, que son los que deberían velar por la salud integral del ser humano, hermanos, posiblemente son los que más como incentiven a que la sociedad, las generaciones vayan apareciendo cada vez más quebrantadas. Y justamente, hermanos, hemos creado una sociedad llena de ira, de resentimientos y de odios, hasta que la enfermedad como una epidemia vino para quedarse. Hoy, estos seres inocentes, como en el caso de niños o niñas, enfermos del alma, y en la actualidad, que ya son adultos, muchos, están atados y envueltos sin poderse mover. Y no saben cómo salir de esa tumba, no saben cómo ser libres de verdad. Porque una cosa es tener vida y otra cosa es ser libres en esta vida. No es la parte económica, no es la economía, no son los planes del gobierno, no son los partidos políticos, hermanos queridos. Hoy nos han dejado inmersos en una generación donde el capitalismo y donde el materialismo es lo más importante, haciéndole creer a las personas que si estás bien económicamente, todo te va a ir mejor.
Pero créanme, hermanos queridos, que el dinero no soluciona esos problemas a los cuales yo me estoy refiriendo. Porque ese padre ausente no te lo devuelve el dinero. Ese padre que debió afirmar esa personalidad en una mujer, en un varón. Esa madre que debió cuidar y que tuvo todo el día fuera de la casa. Y hoy sus hijos entraron en una variante que no ha deseado. Porque están en el consumo de la droga, ha querido tapar esos baches emocionales de una o de otra manera, porque aparecimos como una sociedad justamente quebrada, que no supimos qué hacer y todavía no sabemos qué hacer con nuestros hijos, no sabemos qué hacer nosotros. Y a partir de este punto, hermanos, queremos crear nuestro futuro, queremos construirlo, un futuro realmente que deja mucho que desear, porque nos encontramos con personas que tratan de subsanar aquellas cosas que posiblemente en la vida no le fueron bien. No le pasaron las mejores cosas, pero hermanos, créanme que no es la salida. Un amor no puede cubrir otro amor. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, es decir, ese amor de padre no puede ser cubierto por un amor humano. Es decir, lo que pasó, lo que ya pasó, ya está. Por eso la pregunta vendría, ¿cómo podremos restaurar lo que nunca fue? ¿A qué número podemos marcar si no existen lugares donde llamar? ¿A dónde podemos ir si no hay direcciones? Y vuelvo y les repito, hermanos, les aseguro que estas respuestas no las tiene el gobierno. Pienso que en muchos sentidos el Estado se transformó en promotores de grandes conflictos emocionales y hoy nuestra sociedad está y permanece herida. Comenzando desde la aprobación del divorcio, es tan fácil usar esas herramientas, no sabiendo lo mal que se provoca, la cosa tan tremenda, una grieta tan grande que se forma. Hermanos, si yo no digo tal vez el planteo que usted puede llegar a hacerme es un planteo lógico desde su punto de vista egoísta, pero hermanos, sabemos que en la Escritura, por ejemplo, Dios nunca aprobó el divorcio y aunque Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, Él hace una referencia diciendo que Moisés lo permitió a causa de vuestra dureza de corazón. Y justamente esto es lo que a veces no logramos comprender, que Jesús dijo que Moisés fue, que no fue Dios. Es decir, y así, comenzando desde ese punto, nos trasladamos y vamos avanzando hasta nuestro presente, aún hasta el punto de hoy, hermanos, queriendo legalizar lo que es la marihuana. Justamente este es un tema que está en auge. Es decir, fíjense qué clase de cosa horrenda que está ocurriendo y se está naturalizando todo de una forma tan al revés, que han creado una sociedad justamente quebrantada en el alma, en el corazón, que justamente están fabricando personas resentidas. Porque el meollo de la cuestión, hermanos, no está en la solución que ofrece el gobierno o en las libertades, entre comillas, que presenta el gobierno, sino que justamente la solución no se encuentra en ese lugar, sino en el lugar más diminuto, en esa célula más pequeña de la sociedad que se llama la familia. Por eso hoy Satanás ha levantado toda su artillería en contra de las familias para desintegrarlas desde los conceptos. Es decir, que se puede vivir de acá y de allá de una manera como diversa, con la diversidad. Pero hermanos queridos, créanme que todo eso provoca dolor, que provoca ausencia, que no está ahí la salida, que no está la solución. Hermanos queridos, tratamos de tapar el sol con un dedo y esta es la realidad. Por eso hoy aquellas personas que vemos protestando en la calle, aquellos que salen con esas actitudes de rebeldía, esos gritos de reclamo, hermanos, esas protestas, esas manifestaciones por derechos, todo en realidad lo que vemos son heridas que inundan de sangre nuestras calles. Si pudiéramos vernos de manera cercana, y por eso me refiero a que esta palabra yo le puse como título, acérquese lo más que pueda y vea. Porque cuando vemos una multitud reclamando un derecho que pareciera que los tiene, claro, vemos una imagen,
Pero cuando nos acercamos y vemos a una persona vamos a ver una persona quebrantada, vamos a ver una persona herida. Y cuando comenzamos a indagar lo que ha ocurrido en esa persona, vamos a encontrar que seguramente alguien fue responsable y hoy hace lo que hace justamente desde el lugar, la raíz es la herida. Una sociedad que está rebelde. Y hermanos, para millones de hombres y mujeres, la oportunidad de una verdadera relación de padre a hijo les fue privada. Porque piense por un momento, si hablamos de estadísticas, hoy yo no tengo esta estadística, porque incluso hasta sería mentirosa. ¿Cuántos han crecido realmente con un padre que sostuvo, que formó, que forjó el carácter y la personalidad de los hijos? ¿Cuántos han crecido con una madre presente, atenta? Pero posiblemente, hermanos queridos, los hogares se han construido y se han edificado desde las falencias, desde cada uno. Es decir, una mujer que posiblemente ha sufrido desde un abuso, desde una vejación, o también podríamos decir que hubo uno de los dos padres de esa mujer ausente, un marido hoy, con el cual va a construir y va a levantar esa familia de la misma manera, hogares quebrantados. Yo mismo en una oportunidad, haciendo uno de los retiros que hacemos, un joven varón, recuerdo que él testifica y lo tengo muy presente porque fue algo muy distintivo. Él decía, yo no pude sostener mi familia. Discutíamos con mi esposa, dice, porque yo le odiaba a las mujeres. Y cuando entré a la iglesia y Dios me hizo ver con claridad, hoy yo me doy cuenta la razón por la cual odiaba a las mujeres. Yo logré, llegué hasta manifestarme con golpes en contra de mi esposa y en una oportunidad expresarle hacerle una expresión de desprecio y escupiéndola en la cara. Fíjense qué tremendo, ¿no? Y posiblemente nosotros veamos a ese hombre como alguien al que necesitan enderezar y que la justicia humana tiene que hacer algo y no podría ser un abusador. Pero yo he visto a aquel joven testificar con lágrimas en sus ojos que cuando era chico eran un grupo de hermanos, él era uno de los más chicos y la casa no tenía puertas entre una habitación y otra, había una cortina, pero detrás de esa cortina él veía pasar a los hombres que su madre llevaba a su casa para tener relaciones con ellos. Y nosotros vivíamos todos, dice, en esa habitación, todos los hermanitos juntos, acostados en una cama. Dice, pero mientras tanto escuchábamos a mi mamá cómo se reía y cómo estaba con otra persona, y posiblemente eran varios que pasaban en el día para estar con mi mamá. Y así crecimos. Y yo crecí odiando a la imagen materna, porque no era una imagen de ejemplo, no era una imagen en la cual yo me podía apoyar. A veces no comíamos, teníamos momentos difíciles, porque mi mamá estaba en lo suyo. Y a esto me refiero, hermanos, que el quebranto está dentro del alma. Por eso necesitamos acercarnos cada vez más, todo lo que más podamos, y ver con claridad. Por eso, ¿qué debemos hacer con los que han sido dejados atrás y quedaron solos? Igual que un rompecabezas cuyas piezas se perdieron, nunca podemos crear la imagen total de nuestra identidad. Siempre parece que una parte de nosotros está perdida, pero no hay forma de recobrar esas piezas extraviadas. ¿Habrá alguna manera? Y muchos de nosotros tendríamos que ponernos las manos en nuestro corazón y admitir que estamos atados y aprisionados con los paralizantes hechos del pasado, porque todos nos hemos equivocado.
Todos hemos cometido muchas faltas y muchas veces hasta nos daría vergüenza volver a decírselas a Dios, volver a confesárselas. Por esa razón, hermanos, hoy que ya nos hemos trasladado a la luz de Dios, nos damos cuenta de algo, que como Lázaro podemos estar vivos, pero podemos estar condicionados y atados. Hoy no podremos ir más lejos. Estamos atados de pies y de manos con las vendas de nuestros sufrimientos. Estamos atados, muchos de los que estamos en este lugar. Hemos salido a la vida, Cristo nos ha otorgado esa bendición de la vida eterna cuando le creímos. Pero falta algo, y esta fue una acción humana, no fue una acción divina. La acción divina fue dar vida, la acción humana fue desatar. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Fuimos llamados a ayudar a personas iguales que el apóstol Pablo, quien confesó públicamente que su éxito no era completo, pero al menos se había desembarazado de su pasado. Por eso dice Filipenses, dice, hermanos, habla el apóstol Pablo, capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro, encontramos en las palabras del apóstol un hombre que no decía, ya soy perfecto, aunque no pretendo yo haberlo alcanzado ya, prosigo a la meta. Es decir, Dios usa hombres vulnerables, personas que todavía sufren y que le duelen las cosas, pero que están en camino y en proceso de perfeccionamiento, que saben entregarle a Él sus cargas y saben llorar delante de la presencia de Dios, que no salen a manifestarse con sus rebeldías y sus gritos. Hoy hemos fabricado una generación irascible, una generación con ira. Yo no sé si ustedes han visto en esta semana, yo lo vi de pasada en la televisión, un hombre que iba en su vehículo, un abogado, que por tener un problema de tránsito con una persona en una moto, dice que empezaron a discutir. Esto ocurrió en Florencio Varela, y el de la moto lo seguía y quería buscarle problemas, y el abogado del vehículo quería defenderse, hasta que en un momento aquel muchacho avanzó y aquel abogado con su vehículo lo pasó por encima y lo mató de manera inmediata. Y sobre todas las cosas el fiscal determinó que estuviera libre, que ese era el reclamo de aquellos periodistas. Hermanos, estamos en una sociedad que está destilando odio y no están viendo la verdadera realidad, que esto no se trata de un mal social como si el gobierno fuera responsable. Esto se trata, hermanos, del quebranto del corazón. Se trata de haber venido de familias disfuncionales, de lugares donde hemos aprendido cosas que no debíamos aprender. Hemos sido quebrantados en una temprana edad. Hemos sido producto del rechazo. Posiblemente, aún desde el vientre de nuestra madre, hemos sido rechazados. Hermanos queridos, hay una avalancha de odio, de resentimiento, de amargura social. Y nosotros somos parte de ella. Pero lo que estamos viendo hoy con claridad es a un apóstol Pablo diciendo, no soy perfecto, pero yo soy capaz de ayudarte, porque tengo puesta la mirada en la meta y hacia allí voy. Me vino, mientras estábamos en esta pandemia, creo que fue parte del año pasado, final del año pasado y principio de este año, me vino a la memoria mientras estaba preparando esta palabra, el recuerdo de un hombre mayor al cual Dios me dio el privilegio de acompañar en la última etapa de su vida, luchando contra una enfermedad que lo terminó venciendo. Aquel hombre me llamó, yo me conecté inmediatamente con su corazón.
un hombre derrumbado y a la vez moribundo, amarrado a los fracasos del pasado, Dios me puso allí, cercano a Él, para oler el nauseabundo olor que provenía de su corazón herido. Poco a poco, como Lázaro, pude ir desenvolviendo sus vendajes de la muerte. Yo sabía que más allá de lo que ocurriera, era muy importante ayudarlo a restaurar su alma. Fue muy grato acompañarle, créame. Siento que fui un impulsor hacia la vida eterna de aquel hombre que terminó diciendo que quería seguir viviendo. Y eso fue lo que hizo. Siguió viviendo, pero en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. La enfermedad lo venció. Pero aquel hombre me llamó como queriéndose desembarazar de algo, porque estaba harto de cargar esa mochila tan pesada en su corazón. Durante muchos años de su vida fue equivocándose, año tras año. Él admitió haber vivido una vida lejos de Dios, con heridas, la niñez, después construir una familia que fue muy difícil porque en el mejor momento de su vida perdió a su esposa. Le tocó luchar con sus pequeños hijos y lo hizo como pudo, herido en el camino. No sabía cómo seguir adelante y al no saber cometió muchos errores. Pero cuando se dio cuenta que estaba próximo su final, me llamó. Y a partir de ese momento, hermanos queridos, Dios hizo una obra de restauración. Me sentí como si Jesús me hubiera dicho, desatalo y déjalo ir. Me sentí así, utilizado por Dios. Hay una labor, mis hermanos queridos, que usted y yo tenemos que mirar. Hay algo que tenemos que hacer. Y verá que al acercarse a personas, llevan escondidas las marcas de un pasado que hiede. Créame, posiblemente usted no se ha detenido, ha sido parte de este gran conglomerado, de esta multitud que caminan todos para allá y para acá, y así como los llevan las autoridades que ni siquiera ellos saben hacia dónde van. Porque hoy los gobiernos han perdido el rumbo, hermanos queridos, créamelo. No saben lo que hacer. Porque el problema no radica en las administraciones del gobierno. Los problemas radican en el corazón del hombre, como dijo Jesucristo. Que el problema está dentro del corazón. Dice Santiago, ¿de dónde proceden las guerras? Las guerras, hermanos queridos, están adentro de nosotros. Recuerdo en otra ocasión, una mujer ya de 70 y tantos años, que no era de esta ciudad, tuve que viajar unos cuantos kilómetros, pidió hablar conmigo, lo recuerdo, lo tengo muy presente, no hace muchos años atrás. Sabía que era su etapa final. Era una mujer que pidió estar a solas en su habitación, ella estaba acostada, cargaba una enfermedad que justamente fue la que la llevó a la muerte, pero decidió soltar esa mochila, soltar esa carga. Y hermanos, créame que como si Dios mismo estuviera allí parado frente a ella, comenzó a vaciar su cargado corazón. Tenía su niñez muy presente. Y aunque le tocó lidiar con las cosas de la vida, porque vinieron los hijos y luego vinieron los nietos, decidió no terminar sus días con esa carga tan pesada sobre sus espaldas. Ese lugar se convirtió en un pedazo de cielo, literalmente, hermanos. Era como si estuviéramos pisando en tierra santa. Cuando hablamos, aquella mujer me contó parte de su historia, una triste historia, una pesada carga que sobrellevaba. Posiblemente cuando uno lleva una carga piensa que habrá alguien que lo pueda ayudar en el camino de la vida. Entonces, por ejemplo, una mujer joven piensa que todos sus problemas se van a solucionar cuando se case. Pero no fue así.
Al contrario, hubieron problemas adicionales. Aquella persona con la cual se casó no la pudo ayudar. Al contrario, le hizo la vida más imposible de lo que la tenía. Luego vinieron la responsabilidad, sus hijos. Por supuesto, una niñez completamente sola, sin padre, sin madre. Fue tomada como una especie de objeto frente a la gente que la rodeaba. Y hermanos, créame, cuando yo estaba en ese lugar y aquella mujer comenzó a hablarme de su realidad, de la verdad que la envolvía, sí me noté algo, que había una cosa de la cual ella estaba segura, que no quería irse de este mundo con tan pesada carga. Y cuando hablamos, ese lugar, la atmósfera cambió. Como les dije recién, se transformó en una especie de lugar santo. Dios mismo estaba en ese lugar. Me di cuenta porque le escuché pronunciar palabras en nuevas lenguas. Balbuceaba un lenguaje que ella desconocía, pero yo sé que es un lenguaje del Espíritu. Comenzó a cantar en esas nuevas lenguas. De gozo, porque sabía que faltaba poco para ir a su casa de allá arriba. Y una vez más me sentí un instrumento de Dios para quitar las vendas de la muerte. Estuve ahí y eso es lo que importa. Hermanos queridos, que posiblemente al lado tuyo, cerca de tu casa, un compañero de trabajo, un vecino, un amigo de la infancia, le ocurra lo mismo, venga cargando una serie de situaciones de las cuales no puede desligarse. Quiere construir y no puede porque siente marcadamente el poder del fracaso sobre su vida porque le han quebrantado la personalidad. No sabe cómo ser feliz, no sabe cómo construir porque se ha dejado llevar, las situaciones lo agobiaron. Y como decía aquella vieja canción de Samuel Hernández, como si alguien estuviera con su pie encima de su cabeza. No le permitió levantarse. Posiblemente alguien alrededor de nosotros ha sufrido el quebranto y hoy, como aquel Lázaro salido de la tumba, se encuentra lleno de venda. El vendaje, hermanos queridos, y el olor a hedor, el olor a putrefacción de un cuerpo en descomposición, está frente a nosotros y no está literalmente, sino que adentro de su alma. Por esa razón, el título de este sermón es acérquese lo más que pueda y vea. Porque cuando usted ve, hermanos queridos, y acercarse, cuando usted ve las heridas que todavía están sangrando, no es esa ira, hermanos queridos, no es esa razón, ese derecho que quiere recibir esa protesta, no es el dinero, no es el progreso lo que quiere, son expresiones que marcan dolor. Por eso le va como le va. Y créame, mis hermanos queridos, saben que esto mismo le pasó a Jesús en una oportunidad, y me refiero cuando Jesús estuvo en la sinagoga, en Lucas capítulo 13 y versos 10 al 14. Me gustaría leerlo de manera literal. 13 del 10 al 14, que dice de esta manera: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Claro, él dice porque se consideraba la sanidad como un trabajo. Y hermanos, fíjese qué interesante, porque vemos a Jesús justamente con este poder para reivindicar a los olvidados.
este poder restaurador de una mujer que había sido quebrantada hacía 18 años, el poder lacerante de una enfermedad que la mantuvo encorvada, seguramente con dolores, seguramente como aquella mujer también, dicho sea de paso, que padecía de flujo de sangre, que la Escritura misma dice que habiendo gastado todo en médicos, y a veces los médicos te despluman o no, ¿sí o no? Pero bueno, que si hay algún médico, que no se sienta mal, sea justo. Pero dice que había gastado todo en médicos y aún así no pudo no le resultó. Y en este caso, hermanos, vemos que Jesús se acercó. Dice que cuando estaba allí leyendo en la sinagoga, vio que había una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y la vio encorvada. En un estado que realmente, hermanos, durante 18 años lo padeció, dolores. Obviamente la ciencia no estaba avanzada como lo está ahora, que hoy tomamos un calmante, hoy tomamos un diclofenac, algo que pudiera aliviar, que pueda hacernos relajar, ¿no? Un mío relajante, algo, no lo sé. Pero me imagino a aquella mujer con su columna desviada, una escoliosis, queriendo hacer cosas que ya no podía. Y présteme atención, si pudiéramos incluso permitirme alegorizar con esta palabra, dice que era una mujer que estaba encorvada. ¿Cuántos hay que están encorvados por las situaciones? Estar encorvados no te permite levantar y ni siquiera mirar a Dios, ni siquiera poner tu esperanza en el Señor. Estás esperando de la migaja que te den los demás. Puedes ver hacia una cierta altura. Hermanos queridos, y realmente de buena gana, Jesús dice que cuando Jesús la vio, y aquí está, ver, necesitamos ver al otro. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, porque incluso la gente, cuando está mal, no puede glorificar a Dios porque tiene encima sus grandes problemas que no le permiten reconocer a Dios en acción. ¿Qué podemos decirle a una mamá que tiene su hijo en este momento en terapia intensiva? ¿Qué podemos decirle a una mujer que fue víctima de la traición de su esposo porque la engañó? ¿Qué podemos decirle a ese hombre que perdió el trabajo y se siente impotente porque no le puede dar de comer a sus hijos y siente una gran responsabilidad? No puede glorificar a Dios porque hay una situación que lo está condicionando. Pero hermanos, quiero decirles que Jesús lo primero que hizo, que la vio. Y esto es lo que necesitamos nosotros ver y acercarnos. Lo que encontramos en este pasaje, que Jesús puso la mano sobre ella. Puso la mano sobre la espalda. ¿Y cuánto puede haber de distancia entre la espalda de una mujer y la otra persona? ¿Cuánto pudiera haberse separado a Jesús de aquella mujer? 30 centímetros, 50 centímetros, por muy largo que tenga el brazo. Y hermanos queridos, por eso necesitamos acercarnos lo más que podamos y ver. Y este es el mensaje: acérquese lo más que pueda y vea. Vea, hermanos queridos, que no es lo que dice la persona, es lo que hay dentro de ella. Te vas a sorprender. Personas con grandes quebrantos en su corazón, en su alma, que no pueden avanzar en el camino de la vida porque están atados como Lázaro, salidos recién de la tumba, pero no pueden avanzar. Es como el cachorro, como el perro en el patio de una casa atado por una cadena. Tiene la chuleta ahí delante y por muy cercana que esté, 10, 15 centímetros, hay algo que le priva alcanzar su objetivo. Las ataduras de su cuello. Tiene fuerza, tiene todo lo que necesita para poder asirse de esa gran chuleta que lo va a beneficiar tanto, ¿verdad? De aquello que tanto anhela y tanto le gusta. Pero hay algo que no le permite y son las cadenas y son las ataduras. ¿Y cuántas personas no pueden alcanzar sus objetivos en la vida porque justamente, hermanos, están atados no solamente de manos, sino también de pie, no pueden avanzar? ¿Y saben qué? Lo más triste de todo
es que la vida se les está yendo como agua entre los dedos. La vida se les está yendo y no pueden verse felices. Y nosotros, hermanos, que somos la iglesia de Cristo, somos Jesús viviente, somos el cuerpo de Jesús. Tenemos que aprender a ver como Jesús vio, ver la necesidad y acercarnos lo más que podamos. Ver que esa persona que está a tu lado, que te odia, esa persona que abra su boca solamente para hablar resentimiento, para hablar disconformidad, para producir queja, para generar malestar. Hermanos, no es eso. Es lo que hay dentro de la persona. Es una persona que vive su quebranto y no puede levantarse. Hay algo que nosotros podemos ver que los demás no ven. Acerquémonos a ellos. Miremoslo desde más cerca. Preguntemos, analicemos con otra visión, con otra perspectiva. Y nos daremos cuenta, hermanos queridos, que podemos ser como aquella mujer que me tocó asistir, como aquel varón que me tocó asistir. Podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Seremos para ellos como ángeles aparecidos en una etapa de su vida, que los condujeron a los portales celestiales para caminar para siempre con Cristo. Seremos instrumentos del Dios Altísimo. Y hermanos, créame que usted no está en la vida para hacer lo que usted piensa. Usted está en la vida para afectar esta generación. Desde el lugar donde Dios le ha puesto. No es más importante lo que usted hace que lo que Cristo le mandó a hacer por otro. Usted puede ser lo que sea, puede vivir, no sé, generar empresas, tener una gran profesión. Hermanos, pero créame que eso pasa a un plano secundario en la presencia de Dios. Usted fue llamado para acercarse a otros y ver. Y al ver, hermanos queridos, hacer lo que Jesús mandó. Desatad a ese hombre y dejadle ir. Tenemos que aprender el oficio de desatar a los que están atados. Somos la iglesia de Jesucristo, por eso Jesús le dijo, todo lo que atares será atado y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos una potestad, tenemos una autoridad superlativa, la que Jesús nos ha otorgado como iglesia. Y debemos aprender a descentralizarnos. No podemos mirarnos tanto a nosotros. Parecemos esa tortuga que mete la cabeza dentro del caparazón. Pero tenemos que aprender a sacar la cabeza de nosotros y dejar de lamer nuestras propias heridas, porque Dios pondrá al lado tuyo personas que también te sigan su proceso para desatar todas tus ataduras y sanar todas tus heridas. Pero mientras tanto lo hacen contigo, lo harás tú con otros. Debemos dejarnos tratar por Dios, pero también debemos hacer algo por Dios para otros. ¿Estás preparado para dejar de mirarte y mirar al otro con un objetivo que Dios te ha marcado esta semana? Piensa por un momento alguna persona cercana, algún familiar, algún vecino, algún amigo, algún compañero de trabajo, a un jefe, a un subordinado. Piensa por algún momento en una persona específica. No es lo que parece. Dentro de su corazón hay una herida que todavía está sangrando y sos responsable de abrir tus ojos frente a esa persona y ver cómo sangra. Pero no la dejes sangrando, mi hermano. Si no aplica esas herramientas curativas que Dios te ha dado, que es la palabra, que es la oración, hermanos queridos, que es tu compañía, que es situarte a su lado cercanamente y aunque hieda y tenga olor a podrido, hermanos queridos, limpia esas heridas, porque para eso Dios te puso allí. No sos un desconocido. Dios te lo puso allí para que vos le ayudes a esa persona. Y en esta noche el Señor nos está llamando a cambiar nuestra perspectiva, a mirar las cosas de otro modo y acudir a aquel mandato que Jesús nos dio: desatad a ese hombre y dejadle ir. Por eso acércate todo lo que más puedas y ve y mira.
Mira, mira, mira. Y cuando aprendas a mirar con gran definición, mirarás su alma, mirarás su corazón, mirarás que detrás de esos ojos hay un alma que está sufriendo. Hay un niño posiblemente que está llorando adentro de esa vida, que aunque hoy es adulto, que todavía está lamentando la pérdida de ese papá o de esa mamá. Estamos frente a una sociedad devastada que necesita hoy más que nunca al Cristo que restaura. Voy a pedirte que te pongas de pie y que si has pensado en alguien en este momento y posiblemente usted mismo haya dicho, yo soy el que está atado, créame que Dios pondrá a su lado. Créame, présteme atención, créame que Dios pondrá a su lado personas con un poder sanador para su alma. Pero no deje de mirar a otros, no deje de mirar a otros. Allí están, cercanos a usted, pero les quiero dar un desafío, acérquese un paso más. Y como hizo Jesús, extienda su mano y toque la parte donde está afectada. Es decir, entable una conversación que saque toda aquella inmundicia del alma y verá que luego el alivio será un gozo para ambos, para el que lo recibe como también para el que es usado por el Señor. ¿Qué le parece? Me gustaría que tengas en cuenta hoy en tu mente, veas a esa persona y te comprometas esta semana a acercarte más allá de lo que hasta ahora lo has hecho. Y que puedas ir y ver con ojos espirituales que todavía están esas vendas, que tienes la función y la tarea de desenvolver de ese cuerpo que todavía permanece atado. No puede avanzar, pensalo, no puede avanzar. Y ahí estás vos para ayudarle. Ahí estás vos, como esa enfermera que en el hospital le ayuda a levantar a ese enfermo de la cama que está padeciendo. Es un proceso de sanidad. Dios te quiere ver al lado del que más lo necesita. ¿Cuántos en esta noche esta palabra les ha traído una claridad y una enseñanza para poder ir, acercarse a alguien y verle de más cerca? A ver, levánteme la mano. ¿Y cuántos en esta noche se comprometen a acercarse a alguien, a ese conocido, a ese amigo, a ese compañero, compañera, a ese familiar que sabés que necesita porque está sufriendo? ¿Cuántos? Permanezca con su mano en alto, porque yo quiero hacer una oración para que cuando vayas a desatarlo tengas ungidas tus manos, haya un poder curativo en tus dedos, en tus palabras, para que haya algo especial que brote de tu misma persona y que sienta como yo sentí al lado de aquella mujer, como si Dios mismo estuviera presente en ese lugar para provocar libertad. Serás un generador de libertades emocionales, de libertades espirituales para aquellos que viven derrumbados, que están quebrados en la vida. Yo quiero orar en esta noche con tu mano en alto. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos has entregado, este mensaje directamente a nuestra conciencia. Nos has hablado, has atravesado nuestro corazón, Señor, por medio de la palabra que hoy nos has entregado en este lugar. Señor, nos damos cuenta y nos has puesto de cara a la realidad que vivimos en esta sociedad, que vivimos en un constante fingimiento, Señor, en un constante, como una sociedad inventada, con valores completamente extrapolados, Señor, con una mezcla de cosas,
donde hay una confusión grande y esa confusión comienza desde adentro del alma de la persona. Pero Dios, aquí estás. Aquí estamos nosotros también. Tú nos has marcado, nos has puesto el peso de la palabra. Señor, nos has traído a libertad, nos has marcado a través de ella. Y hoy estamos dispuestos, Señor, a aquel que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, ir, Señor, y estar más cerca, acercarnos y ver, Señor, porque seguramente como Jesús podremos extenderle la mano y sacarla de esa situación que tanto mal le hace, Señor, a esa persona. Y hoy yo ruego que unjas esas manos levantadas en este lugar, que pongas algo especial, Señor, que en el momento de orar, que en el momento de hablar con esa gente, Dios mío, Señor, pongas allí palabras celestiales, palabras que traigan liberación y sanidad y bendición y vida nueva. Oh, te lo ruego, Dios mío. Yo te pido, Dios, unge a tu iglesia, unge a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Lo de tu aliento, mi espíritu vivió en la noche más oscura, tu luz me iluminó, mi resplandecer tu rostro, mi vida cambió. Dígalo. Restaurado. Y en esta noche me gustaría hacer un llamado al altar, pero en corto tiempo. Yo sé que ya la reunión está declinando, pero este llamado es: ¿cuántos en esta noche, habiendo entendido este mensaje, le dicen al Señor: Señor, cuenta conmigo? Yo he escuchado de tu boca que me has dicho: desatad a ese hombre, desatad a esa mujer y dejadle ir. ¿Cuántos aceptan el desafío de la palabra de Jesús en este lugar que les está hablando? Y hoy se saben instrumentos de Dios y dicen: Señor, usa mi vida, yo quiero ir a desatar, yo quiero ir, Señor, a dejar ir libre a aquellos, Señor, que han sido quebrantados en su corazón. Me gustaría que mientras los chicos nos cantan una vez más esta canción, que pase aquí adelante, porque yo quiero orar por esos hermanos que han decidido dar este paso y pasen aquí adelante. Me gustaría verlos en este altar. Cuando estuve en el desierto, no tenga temor, porque la presencia de Dios está en este lugar. con un soplo de Tu aliento mi espíritu vivió. en la noche más oscura, tu luz me iluminó. Vi resplandecer tu rostro, Todo
vida cambió, tanto amor recibí de ti, Señor. Dígalo, yo sé quién soy.